cansado, ¿verdad? Un poco, ya que usualmente en la tarde, si no descansamos, se nos viene el cansancio y empezamos a decirle que sí a todo lo que el hermano Juan dice, ¿verdad? Empezamos a decir que sí. Esperando, ¿verdad?, que todos estemos atentos a la palabra de Dios, que estemos despiertos, alertas. Una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde, en esta lección, es, hay momentos en nuestra vida que como iglesia nos sentimos tal vez un poco apagados, un poco débiles, un poco desalentados. Y esto viene a ser algo que se va penetrando en la hermandad, al punto que la iglesia en sí empieza a funcionar de esta manera. La pregunta en esta tarde, la cual vamos a basar esta lección es, ¿la iglesia de hoy necesita un avivamiento? Para que nosotros, hermanos y amigos, podamos responder a la pregunta, ¿la iglesia de hoy necesita un avivamiento? Primeramente, es necesario conocer la definición de avivamiento. La palabra avivamiento, hermano y amigo, significa la fuerza de la necesidad de algo. Fíjese una vez más. La palabra avivamiento, la definición es la fuerza de la necesidad de algo. Y este es un derivado de las palabras, primeramente, resucitar, del griego anagao, que significa conducir o traer arriba o traer de nuevo. Y también es un derivado de la palabra renacer, del griego anagenao, que significa otra vez, de nuevo, y las dos están conectadas con la resurrección de los muertos. Conociendo nosotros, hermanos y amigos, la definición correcta de la palabra avivamiento, esto nos viene a dar y hacer un llamado para entender con más claridad que la iglesia en sí puede morir espiritualmente. Puede morir espiritualmente. Por lo tanto, si necesitamos un avivamiento, si nosotros ahorita al ver estas cosas está pasando en la iglesia, ahorita, sí necesitamos un avivamiento. ¿Qué quiere decir esto? Volver otra vez a los primeros rudimentos. Volver otra vez a obtenernos, a agarrarnos de la mano de Dios. Volver otra vez a nuestro primer amor. Si necesitamos un avivamiento, hermano y amigo, si nuestro trabajo, oiga bien, ponga atención, si necesitamos un avivamiento, hablando en cuanto a la iglesia somos nosotros, si nuestro trabajo está lento y arrastrando a la iglesia. Oiga esto, si necesitamos un avivamiento, si nuestro trabajo está lento y está arrastrando a la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, vemos que no estamos trabajando de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y esto es cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, entonces es tiempo de otra vez, una de las definiciones de avivamiento, de otra vez recordar algo. Una de las cosas que debemos de recordar, hermanos y amigos, es lo que hablábamos en la mañana. Debemos acudir a Dios en oración. Hay que orar sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Tenemos que orar a Dios. Orar a Dios. Estar en comunicación con Dios. Para que nos ayude a volver
a ese primer amor, para que nos ayude a volver a renacer. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que volver a esa actitud que teníamos cuando salimos de las aguas del bautismo, hermanos. Tenemos que volver a esa actitud. ¿Qué queríamos hacer cuando salimos de las aguas del bautismo? ¿Recuerdan? Cada uno recuerda cuando nos bautizamos, ¿qué queríamos hacer? Queríamos predicarle al mundo completo. No queríamos que se nos pasara nadie. Queríamos enseñar el evangelio a toda criatura. Queríamos gritarle al mundo que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Necesitamos orar a Dios para que nos vuelva a regresar esa actitud. Recuerden, en la mañana hablábamos en cuanto a la fe. Aumenta nuestra fe. Bueno, la manera que Dios nos va a ayudar también a este avivamiento, a volver a renacer, a volver a prender esa llama, es por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que es avivar. La oración es muy necesaria. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que recordar nosotros claramente, hermanos, que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Si ustedes recuerdan lo que el apóstol Pablo escribía a la primera carta a los Corintios, si van conmigo, si tienen sus Biblias, acompáñenme allí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer versículos 57 y 58. Dice así la Escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Fíjese, esto hay que pensar. Nosotros, hermanos, tenemos la victoria. Que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, aquí viene donde nos vamos a concentrar. Así que, hermanos míos amados, estad primeramente ¿qué? Firmes. Estad firmes y constantes. Tiene que haber una constancia entre usted y yo como iglesia. Constantes. ¿Creciendo en qué? Ahí está. Creciendo en la obra del Señor. ¿De vez en cuando? No. Dice ahí claramente, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego nos dice ahí el apóstol Pablo, sabiendo, fíjense, ustedes van a trabajar en la obra del Señor, ustedes ya tienen la victoria, Cristo es la victoria. Y sepan esto, dice ahí el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano y amigo. Entonces, una de las cosas que tenemos que poner en mente cada uno de nosotros para responder a la pregunta, ¿la iglesia de hoy necesita un avivamiento? Es, ¿estamos trabajando nosotros lentamente ahorita? Si estamos trabajando lentamente, necesitamos volver a levantarnos, hermanos. Necesitamos volver a aquel mandamiento que nos dice, id y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Necesitamos volver otra vez. Otra vez. Tenemos que recordar, hermanos, que sí necesitamos un avivamiento si nuestro trabajo está lento y arrastrando a la iglesia. Por medio de la oración, por medio de pedir a Dios, de constante comunicación con Dios, y por medio de nuestro trabajo, recordando que no es en vano. Tenemos que trabajar. Tenemos que recordar, hermanos, que por medio de este trabajo tenemos que reflejar, porque nosotros somos la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 16.
¿Cuál es mi actitud en la iglesia? ¿Soy un miembro que no trabajo? ¿Soy un miembro que está arrastrando el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esta es la pregunta individual. Ahora, como iglesia, como todos los miembros del cuerpo unido, ¿estamos trabajando, hermanos? ¿Estamos trabajando arduamente o estamos trabajando lentamente? Vamos a dejar que los visitantes vengan, ellos mismos. ¿O estamos yendo nosotros a buscar al perdido? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será tiempo, hermanos, de otra vez volver a buscar ese primer amor para trabajar arduamente en la obra del Señor? ¿Será tiempo? Preguntémonos eso nosotros mismos. ¿La iglesia necesita un avivamiento? Bueno, si nuestro trabajo está lento y arrastrando a la iglesia, sí. Sí. Si no está nuestro trabajo lento y no está arrastrando a la iglesia, no necesitamos nomás solamente seguir trabajando, ¿verdad? No necesitamos volver a renacer. Nuestro amor es el mismo desde que nos bautizamos. Sí necesitamos un avivamiento, hermano, si nos encontramos en una depresión espiritual. Si nosotros nos encontramos en una depresión espiritual, sí necesitamos un avivamiento. Cuando nuestro trabajo, hermano y amigo, empieza a decaer, y esto estamos hablando de nuestro trabajo en cuanto a buscar al perdido. Cuando nuestro trabajo empieza a decaer, también podemos ver que es la oportunidad de Satanás de sembrar el desánimo en nosotros. El desánimo en nosotros. Y nuestra vida entra, hermano, en una depresión espiritual. Nuestra vida entra en una depresión espiritual. Una de las cosas que debemos entender, hermano, y estoy dirigiéndome directamente a la iglesia, es de que cuando nosotros estamos desanimados, se nos nota, hermanos. Así como se nos nota cuando reflejamos que somos la luz del mundo, que somos cristianos trabajadores, también se nos nota cuando estamos desanimados. También se refleja eso en nosotros. Se refleja aquella depresión espiritual. Venimos a la reunión de la iglesia como ir un lunes en la mañana desvelados a trabajar. ¿Cómo va una persona desvelada a trabajar? ¿Con ganas o sin ganas? Sin ganas. Esta es la actitud de una depresión espiritual, de un desánimo. El hermano ya se pasó 5 minutos, hermano. Ya necesitamos irnos. Esto es una depresión espiritual. No voy a ir ahorita en la tarde, ya fui en la mañana. Esa es una depresión espiritual. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos dice. ¿Cómo volvemos nosotros otra vez, nuevamente, a levantarnos? Bueno, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, hermanos. La iglesia tiene que funcionar unánime. Tiene que haber una unidad en verdad. Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Si van conmigo ahí en sus Biblias, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Pablo aquí dando una exhortación a los hermanos, les dice: os rogamos, hermanos,
¿Qué cosa, Pablo? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconozcamos, hermanos, cuando hay una depresión espiritual en nosotros y hay un desánimo, reconozcamos a aquellos hermanos que nos quieren ayudar. Y no digamos que este hermano solamente se está metiendo en lo que no le interesa. No digamos que este hermano solamente es un aficionado de la Biblia, un fanático. No, Pablo dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y luego dice el 13, y que los tengáis ¿en qué? En mucha estima. Los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y luego da otra exhortación, un ánimo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Decíamos en la mañana, ¿quién es una persona ociosa? Una persona ociosa es la que no hace nada. Nomás está en sus pensamientos acumulando a ver qué maldad va a hacer, porque no está haciendo nada. Amonestáis a los ociosos, que alentéis a los de ¿qué? A los de poco ánimo. Esto es lo que la iglesia debe de ser unánime. Amonestar a los ociosos quiere decir, exhórtalos a que se compongan. El alentar a los de poco ánimo, estos son los que están en depresión espiritual, hermanos. Hay que recordarles claramente que la victoria está en Jesucristo. La victoria está en Cristo. Hay que recordarles esto. Que sostengáis a los débiles. Este es nuestro trabajo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y luego dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, hermanos. El venir a adorar a Dios debe de ser un gozo. Debe de ser una alegría para nosotros. El venir a adorar a Dios no debe de ser una rutina para nosotros, hermanos. No debe de ser un pensamiento en el que digamos, ay, pues tengo que ir a la iglesia otra vez a la tarde. Ese es una depresión espiritual, ese es un desánimo. Tenemos nosotros que entender que debemos de estar gozosos, debemos de ayudarnos los unos a los otros, ayudar a los débiles, a los que están en una enfermedad espiritual, ayudarle a que vuelva a levantarse. Pero para eso tenemos que trabajar, otra vez digo, unánimes. Nuevamente, si la iglesia ya está trabajando unánime, si la iglesia ya está haciendo todo esto, entonces la iglesia no se encuentra en una depresión espiritual. Solamente necesitamos seguir adelante. Solamente necesitamos seguir adelante. Pero esto que estamos viendo, hermanos, tenemos que verlo. ¿Por qué causa? Porque es necesario ver en todas las áreas que Satanás entra, en todas las áreas en las cuales Satanás trata de atacar al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar alertas. Tenemos nuestro primer amor. Amén. ¿Cómo estamos? Si necesitamos un avivamiento, hermanos, la respuesta, si nuestro trabajo está lento y arrastrando a la iglesia, si necesitamos un avivamiento, si nos encontramos en una depresión espiritual, y si necesitamos un avivamiento, si nosotros nos volvemos críticos y con un corazón duro.
Es importante, hermano y amigo, darnos cuenta que cuando la iglesia deja entrar a Satanás, esto realmente está lastimando el cuerpo de Cristo. Lo está lastimando. La hermandad se vuelve un crítico y su corazón se endurece. Esto no queremos que pase. No queremos que suceda esto. No queremos que el corazón de nosotros se endurezca. No queremos volvernos un crítico. Satanás busca la oportunidad. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para iniciar de nuevo? Para volver otra vez a renacer. Para volver a tener ese avivamiento en nosotros. Para no volvernos críticos y con un corazón duro. Bueno, si alguna vez la iglesia en sí tuvo un problema, si alguna vez la iglesia sí hubo una división, tenemos que olvidar el pasado y perdonar. Tenemos que olvidar el pasado y perdonar, hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos perdona las imperfecciones tal y cual sea, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios de corazón duro. Es un Dios que nos dio a su Hijo, Jesucristo, para morir por usted y por mí. Para tener la oportunidad de volver a reconciliarnos con Él, para estar juntamente con Él en la vida eterna. Y claramente, hermanos, tenemos nosotros que entender lo que es el perdón. El perdón no es solamente decirle a una persona te perdono. Es fácil decir te perdono. Está bien, hermano, está bien, amigo, está bien, te perdono. Eso es fácil. Aquí lo que estamos hablando es que hay que perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar completamente. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermanos, pueda seguir adelante. Efesios, capítulo 4. Versículo 31 y 32. El apóstol Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y luego el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y ahí está la palabra clave: perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a perdonar unos a otros, Pablo? Bueno, ahí dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto, hermanos, hace que la iglesia sea destruida si no perdonamos y olvidamos. Hay momentos en los cuales suceden problemas, hermanos, y la hermandad dice que perdona, pero en cualquier ocasión lo vuelve a traer, lo vuelve a sacar. Y esto solamente deja que la iglesia se vaya decayendo. Y eso es lo que no queremos, hermanos. Queremos aprender esto. Espero que ustedes, como yo, hermanos, al leer la Escritura, aprendamos estas cosas. Y no solamente aprendamos estas cosas, sino que las practiquemos. Que las practiquemos. Perdonar el pasado, olvidar el pasado. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay que imitar a Cristo. Uno de los grandes ejemplos que tenemos nosotros en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Y para esto el apóstol Pablo, escribiendo allí la carta a los filipenses, si van conmigo, en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8, dice así: por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y luego dice ahí, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis, oigan esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así tenemos que ver a los demás, como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio. Aquí está el problema, cuando empezamos a ver por lo nuestro, esto por mí, viene el problema, sino cada cual también por lo de quién, por lo de los otros. Y luego dice el 5, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo podamos recibir el perdón. Y este perdón que trajo Cristo por medio de su sufrimiento y su muerte, este perdón es el que debemos de tener los unos por los otros. Esta es la comunión que debe de haber entre los unos con los otros. Nuevamente la pregunta, ¿la iglesia de hoy necesita un avivamiento? ¿Necesita un avivamiento? Piense, si está pasando por todo lo que vimos ahorita, sí necesita un avivamiento, sí necesita volver a restaurarse, necesita volver a los primeros rudimentos, necesitamos volver al primer amor. Sí necesita un avivamiento, hermanos, si nuestro trabajo está lento y arrastrando a la iglesia. Sí necesita un avivamiento si nos encontramos en una depresión espiritual. Sí necesita un avivamiento si nosotros nos volvemos críticos y con un corazón duro. Me gustaría, hermanos, que lleváramos en mente este pensamiento y que no solamente pensemos en ello, sino que este pensamiento que es la palabra de Dios nos ayude a nosotros a transformarnos para ser mejores cristianos. Que ya para mañana lunes estemos deseosos de venir nuevamente a adorar a Dios. Que ya mañana es lunes, es más, ahorita que salgamos, decir, ya quiero que sea miércoles. Ya quiero que sea domingo, quiero yo ir a adorar a Dios, quiero ver a mi hermandad. Yo los amo, los quiero ver. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Que nos ayude a transformarnos. Muchas de las veces, hermanos, y se lo digo por mí mismo, usamos la excusa de que estamos muy ocupados durante la semana. Pero una de las cosas que necesitamos como iglesia, hermanos, y esto empieza conmigo mismo, tenemos que buscarnos los unos a los otros. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Necesitamos volver a nuestro primer amor. Para nosotros poder, hermanos, volver a renacer, para nosotros volver a resucitar de esa muerte espiritual, necesitamos nosotros amarnos primeramente nosotros como iglesia, para que así el perdido crea que Dios existe.
para que así el perdido crea que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay salvación, para que el perdido venga arrepentido a los pies del Señor. Tenemos que practicar, y fíjese, yo me añado en ello, tenemos que practicar más esto que dice la Biblia. Hay una gran comunión aquí, hermanos, y se mira, todos se saludan, todos nos gozamos, pero tal vez necesitamos regresar a nuestro primer amor. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Para qué? Para que este mismo amor que nos compartimos aquí nos ayude a trabajar arduamente en la obra de Dios. Para que este amor que nos compartimos aquí nos ayude a salir de cualquier desánimo que tengamos nosotros como cristianos. Para que por medio de este amor como iglesia, esta comunión, esta convivencia como iglesia, nos ayude a nosotros a no volvernos críticos y a saber perdonar y olvidar. Quiero concluir, hermanos, haciendo la pregunta una vez más. ¿La iglesia de hoy necesita un avivamiento? Si la respuesta es sí, es tiempo de practicar de nuevo lo que la Biblia nos enseña. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.